Antes de arrancar con las guías, ¿algún comentario? Pues cuando se pusieron a pensar en las preguntas, ¿les costó, no les costó? ¿Dificultades, dudas? ¿Algo que quieran comentar? Habíamos hecho una tarea relativamente similar en salud, nosotros en salud de la cátedra de salud en nutrición pública, perdón. Ajá. Eh, Así que más o menos como que, no digo que estamos acostumbrados, pero vienen por el mismo camino, es por otro proyecto que quiere hacer esa cátedra, que también le deberíamos hacer preguntas como a huerteros de circuitos cortos. Ah, mirá qué interesante. O sea que también estuvieron trabajando en una guía de entrevistas dirigida a productores. Claro, sí, también, para cuando sea que se dé que hagamos los encuentros presenciales del proyecto, si es que se da. Ajá. ¿Esto en el marco de un proyecto? ¿Me decías? Sí, con la cátedra de problemática nutricional de primer año también. Ajá, de María Clara. Perfecto. Bueno, muy bien. Diego. Estoy compartiendo. O sea, estoy generando el archivo y a partir de ahí, vamos a ver, se llama guía de entrevistas. Perfecto. Bien, la idea es que esto, a modo de instancia colaborativa, lo vayamos nutriendo con los aportes de cada una de las guías que han llegado, ¿sí? Como para darnos, bueno, posteriormente abordaremos el tema de lo metodológico desde el punto de vista comunicacional y ese tipo de cosas, pero vamos a ordenarnos en el punto de vista de los bloques informativos que va a tener este trabajo, ¿sí? El primero de los bloques, nosotros lo podríamos ordenar en relación a la primera pregunta motivadora, que sería el qué y cómo se produce, ¿sí? Entonces, aquí van a aparecer, digamos, qué se produce y cómo se produce. Vamos a poner acá qué se produce y cómo se produce. Último derecho de que estamos hablando con productores hortícolas o de pequeña escala, digamos, de una agricultura a pequeña escala que tengan una posible relación con el programa de alimentación segura, sana y soberana que tiene el municipio de Gualeguaychú, o que tengan algún tipo de relación también con organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Tierra, u otras experiencias que tengan base en la agroecología o en la transición, digamos, de la agricultura tradicional a la agricultura agroecológica, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, definimos en este primer bloque preguntas que tengan que ver con el qué se produce y cómo se produce, ¿sí? A esta, digamos, ustedes lo definieron, digamos, de distinta manera, ¿sí? Yo ahí copié dos de las preguntas y, digamos, otra versión de esas preguntas sería qué alimentos produce y el cómo se produce, cómo lo produce y el por qué emplea esa técnica. Acá también podríamos llegar a considerar la pregunta de tipo cómo los produce, si nos puede describir las técnicas que emplea, ¿sí? Cuando nosotros le ponemos esa referencia del punto en la pregunta, en nuestra interlocución, nuestro diálogo con el entrevistado, si nosotros le podríamos decir, me puede describir qué técnica usa, podríamos llegar a encontrar algún tipo de inconveniente desde el punto de vista de la comprensión con las personas con las que estamos trabajando. Entonces ahí utilizaríamos un sinónimo o alternaríamos, digamos, la posibilidad de decir, describir con, me podés contar o me podés explicar cómo es que
se desarrolla esa técnica o ese trabajo en función de, digamos, suponiendo que está hablando, por ejemplo, de una técnica agroecológica. ¿Sí? Bien. Otras versiones en este bloque, digamos, de información, ¿sí? Es esta que aborda de una manera un poquito más amplia de qué se trata su emprendimiento, teniendo como referencia no ya a alguien específicamente un agricultor, sino un posible feriante en alguna de estos, digamos, relacionándolo con lo que nos contaba de Andrés del otro proyecto con el que están trabajando. Tal vez podemos nosotros tener gente que efectivamente sea feriante o tal vez sea solamente gente que sea puramente productor. ¿Sí? Bien. Entonces, en este primer bloque podríamos definir que las preguntas estarían orientadas al qué se produce, ¿sí? Que lo podríamos unificar voy a sacar esta de aquí, en alguna de esas dos variantes, ¿sí? El qué se produce o qué alimentos produce, ¿sí? Con posterioridad, el cómo los produce o cómo se produce o por qué, simple ser técnica, o qué técnica emplea. Laura, ¿podés ir haciendo inserciones mientras yo termino de escribir? Me vas a tener que dar un ratito porque necesito abrir las entrevistas en esta compu, porque Listo. las tenía abiertas en la otra. Acuérdense esto que hablamos de la cuestión del diálogo, ¿sí? Y también definir con el grado de confianza con el que vamos a hablar, si vamos a tutear, si vamos a dejar que nos tuteen, si vamos a tratar de usted, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo tenemos que definir previamente digamos, a efectivizar la guía de pregunta, pero esto, digamos, lo podemos ir pensando ya previamente en esta manera, ¿no? ¿Sí? Como me molesta esto, voy a poner calibre. ¿Sí? Igual de qué se trata su emprendimiento, me podrías contar de qué se trata tu emprendimiento o el emprendimiento que ustedes llevan, si es que estamos hablando de una entrevista grupal o ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Bien? Posteriormente, dentro de este mismo bloque, vendría a estar la instancia de comercialización. ¿Sí? Que sería, por ejemplo, una pregunta de este tipo. ¿Cómo vende lo que produce? ¿Sí? ¿Dónde lo comercializa? ¿Sí? Que se complementa con esta pregunta que ya medianamente va a estar definida, que es la de si participan en ferias. ¿Sí? De otra manera, ustedes también intervinieron con preguntas del tipo que es igual al anterior, dónde comercializan sus productos, ¿sí? O su producción. O preguntas de cómo comercializan y dónde lo hacen. ¿Sí? Bien. Entonces, en este primer bloque tenemos el qué se produce desde el punto de vista descriptivo
sería una de las primeras preguntas que nosotros podríamos ordenar en este intercambio, ya que nos daría la pauta de que nos contesten algo sobre lo que tienen información segura. O sea, si nosotros en este tipo de conversación, de diálogo, tenemos que ir entrando en cierta confianza. Al inicio siempre van este tipo de preguntas que pueden ir consideradas dentro de la descripción sociodemográfica de lo que él hace y lo que produce. Entonces nos da cierto camino seguro para ir entrando en profundidad en lo que mayormente después queremos seguir conversando, ¿sí? El de qué se trata, cómo vende, dónde comercializa, si participan en ferias. Eso nos da un referencial de lo que nosotros estamos intentando abordar, ¿sí? Bien, entonces el hecho de participar en ferias a nosotros nos da un indicio de lo que serían estos circuitos de comercialización que se dan digamos, de una manera más directa entre productor y consumidor, tanto en el marco de Gualeguaychú como en otras ciudades que tienen estas referencias, ¿sí? Bien, dentro de... Digo, ¿hay ¿sí? una posibilidad de que aumentes el tamaño de lo que estabas escribiendo? Porque yo no sé los chicos, pero yo no veo nada. Ahí aumenté el zoom, digamos, de lo que estamos viendo. Ajá. ¿No? ¿Qué se produce? ¿Qué alimentos produce? Esas son las variantes. ¿Cómo se produce? ¿Cómo los produce? ¿Por qué emplea esas técnicas? ¿Qué técnicas se emplea? Estas variantes son sinónimos que podrían definirse localmente. ¿Me podrías contar cómo producen ustedes? ¿Sí? El de qué se trata su emprendimiento, o también sería otro tipo de englobe, pero tengan cuidado con esta parte del de qué se trata, ¿sí? Este tipo de referencias son más accesibles con el tipo de pregunta: contame qué es lo que ustedes hacen, o contame qué es lo que ustedes producen, o cuéntenos cuál es el tipo de producción, etc. ¿Sí? Entonces tenemos el qué, tenemos el cómo, ¿sí? Entonces vamos a hacer dentro de este mismo bloque la pregunta que nos faltaría, que sería ¿cuál? Chachan, chachan. El dónde, ¿sí? ¿Sí? Entonces, una de las digamos, la continuación de esto sería el dónde se produce. ¿Es un espacio ahí? ¿Dónde los produce? Y ahí vienen las posibles, digamos, derivaciones de esta pregunta, que tiene que ver si tiene un terreno propio, ¿sí? O si es parte de, utilizando la misma pregunta de este grupo. También, Diego, en este bloque hay un grupo que usa la línea de tiempo, hace cuánto tiempo Sí, produce, que podría ir en este primer bloque también. exacto. ¿Cuánto tiempo hace que produce, una cosa así? No, no. Ay, le perdí. Me parece que está bueno porque la dimensión del tiempo nos puede dar una pauta de si es algo tradicional, familiar, o es algo que empezó a hacer recientemente, a partir de alguna oportunidad o... No, la perdí. La que yo O a venía a partir pegar. del paz. La que yo venía a pegar ahí, ¿sí? Era. Ahora la busco, esa que me está diciendo. ¿Dónde produce? Si se produce si existían diferencias a partir de esto en el modo de producción y la producción convencional de manera masiva, referido a esto, ¿sí? Referido al paz, las diferencias que hay en este tipo de cosas. Y la otra que tenía pintada era si la producción
hacia el nivel familiar, ¿sí? O sea, acá sería quiénes son los participantes de este trabajo, digamos, desde el punto de vista de lo familiar. ¿Sí? Esto podríamos Por copiarlo ahí aquí. podría ser más abierta, Sí, y que lo familiar podría salir de una pregunta: ¿con quién realiza esta tarea? ¿No? Puede ser con otros productores, con todo el grupo familiar. ¿por qué decimos esto? Porque si la pregunta dice, la producción se hace a nivel familiar y la respuesta más tradicional, si así fuera, ¿cuál es? Sí, y se acabó. Entonces tenemos que dar espacio como a que describa un poco hasta su entorno familiar o el nivel de trabajo, ¿sí? Entonces esto podría llegar a ser un quienes participan de la producción, por ejemplo. Y ahí podemos también intentar definir cuestiones que tengan que ver, digamos, de esto, de lo familiar, ¿sí? Y los roles dentro de esa estructura familiar. ¿Sí? Después yo había marcado una, en esta, que me pareció interesante para que la gente cuente, ¿sí? Desde el lugar, digamos, en el que están llevando adelante este trabajo, que es qué dificultades se le presentan diariamente. O sea, preguntar o tratar de conseguir una respuesta que nos ilustre cuál es en relación a esta producción y a este trabajo o a este emprendimiento que están llevando adelante, cuáles son, digamos, las dificultades que pueden llegar a presentarse diariamente. Cuidado con esta pregunta, básicamente, en el momento y en que, para no matizar de negatividad, tratando de solamente identificar lo que vendría a ser dificultades, sino también ver la posibilidad de tratar de identificar aquellos espacios donde lo positivo sea rescatable, ¿sí? Entonces, encadenada con esta, yo les había seleccionado esta. También está emparentada con lo que ustedes están preguntando en el otro proyecto, que es si tiene relación con sus clientes. Acá hay que definir qué entendemos por relación antes de hacer una pregunta de este tipo. ¿Sí? El relacionamiento de clientes en el sentido de que si tienen un grupo de clientes fieles que siempre le compran, si tienen clientes que los invitan a comer un asado, si tienen, ¿qué intentamos preguntar? Creo que esa la hice yo. Ajá. Y yo me refería como a, no sé si los clientes se interesan, por ejemplo, por su manera de producir, o si eso de una clientela firme, a ese tipo de relación. Bien, tal vez entonces ahí... Esa clientela, ¿sabes quién es? ¿Se interesa? Claro. Ahí tal vez entonces un posible sinónimo, ¿sí? Podría llegar a ser vínculo. ¿Sí? Sí, Ahí lo definimos de una manera. Ahora, preguntarle a alguien qué tipo de vínculo tiene con sus clientes se transforma en una pregunta que se cierra de una manera, digamos, poco amistosa a la hora de preguntar. ¿Cómo sería una alternativa desde el punto de vista de la conversación para conseguir esa información? ¿Cómo podríamos describir o escribir esa parte? No sé, tal vez cómo se relaciona con sus clientes. No se me ocurre mucho. Saquemos el C.
y démoslo vuelta. Pensemos entonces cómo es, o contame cómo, ¿sí? Es la relación con los que te compran siempre, o cómo es la situación de venta, digamos, tratando de referir a eso de que yo estoy en la feria pensando, ¿no? Entonces, entonces esto si tiene, vamos a un sí o un no. Entonces, si nosotros empezamos la pregunta con un ¿cómo es la relación? O ¿cómo es el vínculo con tus clientes? Claro. Tiene un desarrollo en la respuesta mejor con un si tiene relación con su cliente y sí, bien. Yo me estoy imaginando a partir de la experiencia de esa formulación, ¿no? Pero si yo formulo la pregunta mejor encarada con un ¿cómo es la relación? Entonces, el cómo es me va a dar la potencialidad de que él me escriba como él piensa que es. Que en definitiva es lo que nosotros estamos buscando, ese tipo de información. Entonces, iniciar, como lo teníamos en las otras preguntas, ¿sí? En vez de lo que tiene, iniciar también con cómo es la relación, vínculo con los clientes. ¿Sí? Bien. Y por último, dentro de este bloque, todavía lo tenemos que depurar, ¿no? Dentro de este bloque, lo que nos quedaría el tiempo. ¿Sí? Tenemos el qué, tenemos el cómo, tenemos el dónde, ¿sí? Y nos estaba quedando dando vueltas el cuándo. ¿Sí? ¿Hace cuánto tiempo produce? O desde hace cuánto tiempo que se produce. ¿Sí? ¿Tiempo se produce? Mira la sugerencia. Estaba pensando que tal vez la pregunta del vínculo con la clientela, no sé si quedó en este primer bloque, quedó algo de la comercialización. Si no, estaría bueno pasarla a un segundo bloque. La podemos con Más vinculada a la parte de comercialización, que me parece que no quedó nada en esta primera parte. Sí, está. ¿Cómo vende lo que produce? ¿Dónde lo comercializa? Perdón. Lo que no alcanzo a leer me perdí, perdón. Ahora lo limpiamos para que... Bien, entonces tenemos qué se produce, o su alternativa, qué alimentos produce. Lo vamos a dejar separado por barras para que ustedes puedan después redactarlo de la manera que se sientan más cómodos, ¿sí? ¿Cómo se produce o cómo produce los alimentos? ¿Sí? ¿Qué técnicas se emplea? Utilizar introducciones como, ¿me podrías contar cómo? ¿Sí? En cómo se produce, una de las alternativas que nosotros podríamos plantear, ¿sí? Es el de qué diferencias hay entre el modo de producción, ¿sí? En este modo de producción estamos estableciendo que sea el tipo PAS o agroecología, ¿no? Y la producción convencional de madera vacía o, esto no lo termino de digerir del todo, pero bueno, lo dejamos ahí por la duda. Yo entiendo que esa pregunta va a ser secundaria a cómo se produce. Hay Exactamente. Que ver están ahí. Vamos a pasar ahí, como si fuera una nota diferente, ¿sí? Entonces, como una repregunta en función de lo que digan. Claro. El cómo. Del cómo. ¿Sí? Bueno, estas son las alternativas, ¿sí? ¿Qué diferencia hay? Después viene el cómo vende lo que produce, ¿sí? O dónde lo comercializa.
o si participan en ferias. ¿Sí? Esto, el cómo vende lo que produce, ¿sí? Y dentro de esto, de donde comercializa, si participan en ferias, tendríamos esta alternativa de cómo es la relación, vínculo con sus clientes. Esto también ustedes tratan de manejarlo desde el punto de vista de cómo se sientan más cómodos con la redacción, ¿sí? Sería, no digo una subpregunta, pero sería otra, una instancia de profundizar en la conversación, ¿sí? Después vendría el dónde. Está claro que hay personas que tienen acceso al terreno de la reserva de las piedras, pero hay otra gente que seguramente tiene digamos, una producción en otro tipo de espacios, ¿sí? Entonces ahí tenemos eso también como alternativa, si en su propio terreno o en el sector productivo de paz, ¿sí? Esto básicamente sería a esperar a que se conteste, y si no se contesta de una manera, hacer esa repregunta, ¿sí? Después el quiénes participan. Y acá el quiénes participan, nosotros tendríamos que tener definido, ¿sí? Si es una producción familiar. ¿Sí? Y bueno, y cuestiones que tengan que ver con cuántas personas podrían llegar a participar. Es el rol de cada una. ¿Sí? Bueno, estas cuestiones tienen que ustedes ajustarlas a la redacción de la guía que ustedes estén programando. ¿Sí? Y después nos queda este tipo de pregunta como cierre de este bloque, por decirlo de una manera, que menciona de qué dificultades se les presentan diariamente. Esta pregunta podría tener también un alter ego, digamos, en relación a que, además de qué dificultades se le presentan diariamente, digamos, tratando de verlo de lo beneficioso, ¿cómo lo podríamos preguntar? En vez de preguntarle solamente por las dificultades. ¿Qué tiene de positivo? ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de producción? ¿Y cuáles son las dificultades? Podríamos tener como ese doble insight, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios? ¿O qué dificultades? La dejo de este color simplemente como para que llame la atención de que es una pregunta que tiene que pensarse en función de la articulación de esto. ¿Sí? Hasta aquí, primer bloque, ¿estaríamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Pasemos entonces a una instancia de un segundo bloque que tiene que ver con lo del aprendizaje. ¿Sí? Entonces, que tengan cuidado que esto también puede llegar a presentarse de una manera, llamémosle, alternada con las preguntas que ustedes empezaron a desarrollar en la parte del primer bloque. ¿Sí? En este segundo bloque decíamos cómo aprendieron. El cómo aprendieron este tipo de producción, ¿sí? O
digamos, su alter pregunta o similar, sinónimo, que se podría llegar a hacer. ¿Cómo aprendió a realizar la actividad? ¿Sí? O me perdí, la había pintado. ¿Quién les enseñó? No sé si todo lo que saben, digamos, en referencia de la producción. Con eso, ¿sí? También había unas preguntas interesantes, si comparten los conocimientos con otros productores. Exacto. Espérate que la encuentre. Si intercambian Comparten su conocimientos, conocimiento de qué con su manera lo entorno. hacen, qué relación tienen con los productores de la zona. Exacto. Serían estas que están aquí. En relación con los demás productores de la zona, intercambian conocimientos. ¿Sí? Acá podría tener una inferencia de si están agrupados, si conforman, qué grupo conforman, o si conforman un grupo de productores que hagan lo mismo. Esto podría estar alternado ahí como opción de repregunta, ¿sí? Podría decirse. Bien. En esto también quedó una parecida a cómo surgió la producción o la posibilidad de producir. Esto podría estar relacionado con el cómo aprendió la actividad. Esa podría ser de enlace entre el bloque 1 y el bloque 2, digamos. El cómo surge desde el punto de vista desde dónde se relaciona, no sé cómo. ¿Cómo? Que cómo surgió la posibilidad de producción puede ser una intermedia al final del bloque 1. Claro, entre uno y otro. ¿Nos van siguiendo los chicos del otro lado? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Comparten conexión con su entorno o con otros productores, si integran un grupo, si tienen relación con los demás. Bueno, estas son cuestiones que tienen que ir depurándose desde el punto de vista de la redacción de este bloque, pero son preguntas que responderían a esto que estamos intentando preguntar, ¿sí? Me había quedado una que está interesante desde el punto de vista de la descripción, la podríamos, que son qué estrategias aplican, ¿sí? Para que sea más sostenible, tal vez tendríamos que ver este concepto de lo sostenible, ¿sí? Pero es muy interesante qué estrategias aplican o qué es lo que ellos hacen en ese modo de producir para que sea, digamos, de un punto de vista de la descripción,
esa diferencia que están intentando visualizar en el bloque anterior, que tenía que ver con el modo de producción entre la agroecología y lo masivo, ¿sí? Esto podría hacer parte de estas preguntas, ¿sí? Bien. Entre esta acción de este intercambio de conocimiento, qué mal lo hacen, la relación que tienen con otros productores, si están integrados a un grupo de productores, ¿sí? Eso nos da una posibilidad de conocer también esta situación del corpus que va a tener esta experiencia y la posible proyección que tenga de esto hacia estas cadenas de comercialización que se quieren establecer o fortalecer en cierto modo, ¿sí? Entonces, nos quedaría como un tercer bloque que tendría que ver con ese diagnóstico posible de las posibilidades que nosotros podríamos llegar a desarrollar como instancias de capacitación o de intercambio o desarrollo, ¿sí? Entonces, tenemos lo que podríamos considerar este tercer bloque, tendríamos una orientación hacia preguntas bastante abiertas, como ¿qué más les gustaría aprender? Si esto fuera, digamos, una manera bastante directa, ¿sí? O otra manera de que ustedes consiguieron redactarlo fue de la siguiente forma. ¿Cree que podría aprender más sobre su actividad? Si es así, ¿qué les interesaría aprender? Fíjense cómo está intentando llegar al mismo concepto. Esta pregunta, la redacción de esta pregunta abre más, ¿sí?, hacia la posibilidad de que el otro se explaye a partir de lo que acá dice, cree que podría aprender, o sea, llevarlo a la, posibilidad de que se exprese a partir de lo que cree, lo que piensa, de lo que sabe. La redacción facilita ese tipo, digamos, de respuesta, intentando llegar a lo mismo. Teníamos también preguntas más puntuales. Por ahí, Diego, un enganche entre el bloque 2 y el bloque 3. Sí. Puede ser una pregunta al estilo de la que propone Flor Núñez, que es, ¿qué propuestas para mejorar la producción se están debatiendo? Exacto. Sí, entonces podríamos tener algo así. Tal vez lo que podríamos considerar primero es que si hay propuestas para mejorar la producción y a partir de esa preguntar si hay. Estas propuestas tienen que ver con el desarrollo del trabajo, ¿sí?, de estas instancias o posible diagnóstico de espacios donde nosotros podríamos llegar a pensar ayudarlos en identificar, ¿sí? Una pregunta bastante abierta, interesante, es ¿qué mirada tienen a futuro con respecto de esta elección de cultivo? Interesante. Esto de mirada a futuro. Y me perdí. Acá está.
formarían parte de una experiencia. Esta pregunta estaría interesante, acomodarla un poquito, pero lleva un concepto interesante. O sea, formarían parte de talleres para ofrecernos su experiencia. Estamos acá predefiniendo de que nosotros estamos por desarrollar talleres, ¿sí? Tal vez necesitaríamos una revisión ahí en busca de obtener esa información respecto a si están dispuestos a ofrecernos o dar a conocer su experiencia, ¿sí? Y no circunscribirlo tanto a formar parte de un taller. ¿Entiende? ¿Se quedó solo? Ah, no. Sí. Yo no sé si así expresada Uh-huh. se entiende, se va a entender. No, por eso. Claro. Hay que pensarla de una manera en la cual nosotros lo que estamos intentando obtener Exacto. es una información respecto a si ellos quisieran participar. Capacitarse o formar parte de... Claro. Lo que pasa que según lo que está dicho en esa pregunta, es si ellos estarían dispuestos a hablarnos de su experiencia. Ahí está bien. Contarnos su experiencia. Está muy bien quien hizo esa pregunta porque no es solamente necesidades de capacitación en términos de recibir, sino de ofrecer. Esa la hice yo y lo pensé así, Claudia. O sea, para ofrecernos, digamos, su experiencia, no para que aprendan ellos. Claro. Sí. Acá quedaría en, entre comillas, el ofrecer. Más que a contarnos, estarían dispuestos, claro, a ofrecernos su experiencia con otras personas, con otros. Compartir. Claro, compartir su experiencia. Eso. No, con nosotros ya la están compartiendo. Claro. Es decir, con nosotros ya nos están contando en la entrevista. Claro. ¿Estarían dispuestos a compartir su experiencia con otros? Ahí está. ¿Sí? Bueno, ¿hay Bien. alguna más? No, las otras. Una necesidad de capacitación había quedado pendiente, creo. ¿No? Esta. No. Si O ya tienen, estaba. tienen que incorporar más aprendizajes. Ah, ¿qué más? Ya está. ¿Qué más le gustaría Sí. aprender? Ya está. ¿Qué le interesa aprender? Ahí están. Perfecto. Para mejorar la producción, qué mirada tienen al futuro, qué me gustaría aprender, qué podrían aprender. Esto básicamente, lo que vos estabas mencionando, Laura, es esta pregunta, ¿ves? Si tienen que incorporar más aprendizajes o formaciones. Esta pregunta se responde casi con un sí, por eso es, digamos, ahí No, ya está. está redefinida por lo anterior. Mi problema es que yo no leo nada, porque como tengo la pantalla termina para poder ver todo, no leo nada. Sí. Bien, digamos, entonces quedaríamos medianamente de acuerdo en que la reestructura de este bloque que acabamos de hacer ahora, ¿sí? Es lo que ustedes tienen que volver a reescribir y armar como su posible guión o posible guía de entrevistas previo a digamos, la experiencia de ensayarla un ratito y esto seguramente en la próxima clase y ver las distintas opciones de cómo funcionan o cómo se articulan la redacción de estas preguntas para que el entrevistado fluya con mayor comodidad a la hora de conversar y ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Estaríamos ahí? Perdón, ¿Pregunta? lo que no sé si ya lo dijiste, Diego, pero que para la próxima vez tienen que hacer el encabezado y la despedida.
Eso todavía no lo hemos dicho. Ah, bueno. Bien, sí, por supuesto. Primero, bueno, Laura, vamos a pensar. en la guía habla del encabezado, Sí, de cómo presentarse. Bueno, sí. Dice que tiene que hacer una primera presentación y la despedida también. bueno, por eso digo, podemos darle una lectura a la guía ahora para que puedan todos, igual se la subimos al campus, Ujú. pero para que puedan hacer, digamos, esta guía de entrevista pulirla con las recomendaciones que le dieron ahora Diego y Laura, pero con el encabezado emprolijado y el cierre, cosa de que podamos hacer la dramatización la vez que viene. Claro. También les vamos a mandar la guía subida al campus, ¿no? La que quedó ahora. Sí. ¿Sí? Si quieren que lea la guía. Sí, ahora la presentamos. Espera que Diego está terminando de mandarles a los chicos. Perfecto. Como que así vemos la guía. Ahí salgo. Ahí salió. Bueno, entonces vamos a compartir esta guía que se las vamos a subir al campus. Los va a orientar acerca de algunas pautas de cómo encarar la entrevista para tener en cuenta el momento de estar con el entrevistado, pero también sugiere la presentación y el cierre, como les decía Claudia recién. ¿Se ve bien ahí? Baja un poquito. ¿Ven? A un 120, 150, ponle. A ver. Subimos 150, ahí. Perfecto. Bueno. Reflexiones en torno a las entrevistas. Tengan en cuenta que el gran desafío en las entrevistas es generar un ambiente favorable para la expresión del entrevistado o entrevistada. Se trata de una escucha activa, un espacio de entrega de ustedes al entrevistado. El espacio de la entrevista es un lugar para aprender a dialogar y a generar las condiciones para que el otro se exprese, estimulando la conversación y esforzándonos en comprender todo lo que el otro tiene para decir. No es un espacio para enojarse, descalificar o descalificarse, ni para demostrar nada a nadie. Por eso, les recomendamos introducir con mucha claridad el intercambio teniendo en cuenta una presentación general donde recuerden quiénes son, una presentación del trabajo donde se identifique qué pretendemos hacer, cuál es el objetivo de la entrevista. No olviden garantizar el anonimato y la devolución de los resultados. Adelantar que el compañero o compañera va a tomar nota de lo que se charle e iniciar la charla con una frase introductoria que los involucre. Por ejemplo, va a ser muy valioso lo que usted me va a contar para nuestros aprendizajes, ¿sí? Algo que se note que somos nosotros los que vamos a aprender de lo que ellos nos dicen, ¿sí? Me va a interesar mucho, es muy interesante lo que nos pueda contar, ¿sí? Eso es una frase introductoria que nos involucre. Exacto. Y con respecto a la devolución de los resultados, tiene que ver, porque me olvidé de hacer el nexo, porque estuve solucionando otras cositas, que era lo que me tocaba hacer a mí. Desde esta visión de la necesidad de participación, nosotros creemos que todo trabajo que uno hace en el campo tiene que tener como parte del proceso el aumento de la participación de los destinatarios. Entonces, nosotros hacemos esas entrevistas, las sistematizamos y siempre devolvemos los resultados porque les entrevistados no son solamente objetos que nos dan información, sino son sujetos activos para apropiarse de esa propia información y con esa propia información hacer algo, ¿sí? A veces con nosotros, otras veces solos.
tener en cuenta. Es importante no dejar cosas por sobreentendidas. Si no se comprende, retomar lo ya dicho por el entrevistado. ¿Por qué dijo tal cosa? ¿En qué sentido a usted le parece que tal otra? ¿O dijo que? ¿O a qué se refiere con? Antes de finalizar la entrevista, preguntar, ¿con qué otra persona que me faltó ahí, que podemos charlar sobre estas cuestiones que conversamos con usted? No, está bien. ¿Sobre el qué? ¿Con qué otra persona podemos charlar? Disculpen, un problemita mío de redacción. Realizar un cierre agradeciendo la colaboración y el tiempo dedicado. Dejar en claro la devolución de la información recogida. Más arriba, Laura. Ay, perdón. Ya está, no importa. Tengo que arreglar ahí unas cositas. Está bien, sí, y ponerlo en clave de lenguaje inclusivo también. Exacto. Todo con las X. Una cosita que me gustaría dejar bien en claro. Muchas veces el interlocutor dice algo y yo lo doy por entendido. Es muy importante, la entrevista la hacemos para entender cómo piensa el otro, cómo es la cabeza del otro, cuál es su punto de vista. Entonces, esta pregunta, ¿en qué sentido usted dice soberanía alimentaria? No entendamos que lo dice igual que nosotros. ¿En qué sentido dice producción más saludable o producción agroecológica? ¿Por qué no nos cuenta qué es para usted eso? ¿Sí? No den por sobreentendido nada, repregunten, porque cuanto uno más repregunta, más ricas son las entrevistas. Y aparte, se revaloriza más el otro en sus saberes y se profundiza más y se crea un lazo más de confianza. Es muy importante la repregunta, sin sesgar. Es decir, siempre, ¿qué piensa usted? ¿Usted qué le parece? ¿Por qué dice eso? No sé si quedó algo más, Diego, para decir. Creo que ya les compartí la corrección que hicimos en vivo. Así que, bueno, después chusmean. Y nada. Entonces, vamos a subirle al campus los dos documentos, el de la guía de entrevista, cómo quedó como construcción colectiva, y las orientaciones para la entrevista. La idea es que para el viernes próximo, la idea es que puedan hacer escrito, guionado, como si lo estuvieran diciendo con todas las palabras. No, acá pensamos hacer la presentación, sino cómo se presentarían con todas las palabras que lo dirían. Entonces, para la vez que viene, traen esa guía de entrevistas con la presentación inicial y con el cierre inicial, que vamos a trabajar sobre una dramatización de la entrevista. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Compas, chicos, dudas, preguntas, cosas que no se entiendan. Por el momento quedó todo claro. Perfecto. Sí, por mi parte también, todo claro. Gracias, María. Sí, profe, todo claro. Muy bien. Bueno, entonces, si está todo claro, nos podemos cortar, que ya está avanzado el horario. Les mando un beso a todos. Chao. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego, profe. Nos vemos. Adiós. Chao.